Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos en esta hora. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo esté presente. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Querido Dios, damos gracias por los amigos y amigas presentes, pero también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Permita, Padre, que el tiempo que pasemos en este santo lugar sea para la gloria de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual. Pedimos bendiciones también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también en cualquier lugar de la tierra puedan recibir de usted, Señor, grandes y ricas bendiciones. Pero ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para entender y comprender su palabra. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. La Biblia es un relato de historias, lo que pasó en la vida de hombres y mujeres en su encuentro, su relación con Dios. Y dentro de esos hombres y mujeres estamos trabajando con el apóstol Pablo. La serie tiene como título Transformados por su Espíritu. Y el personaje que estamos trabajando, repito, es el apóstol Pablo. No solo estamos trabajando con la teología del apóstol Pablo, pero con la experiencia del apóstol Pablo. ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús? ¿Qué ocurrirá en la vida suya cuando se encuentre con Jesús? Y si usted ya se encontró con Jesús, ¿qué debería estar ocurriendo en la vida suya? La base de transformados por su Espíritu es la palabra arrepentimiento. Y esto lo repetiremos en cada sermón. Y arrepentimiento significa que hay un cambio en la mente. Hay un cambio de mente. Hay un cambio en los patrones de pensamiento. Hay un cambio en las estructuras mentales. Hay un cambio, un fortalecimiento de la voluntad y una aclaración en la conciencia. La persona tiene una experiencia con Dios. San Juan 17, versículo 3 dice, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verbo que se utiliza como que conozcan, te conozcan a ti, se puede traducir como que tengan experiencia personal contigo, que vivan en íntima comunión contigo, que se relacionen íntima y estrechamente contigo. El concepto de conocimiento del versículo 3 del capítulo 17 no es más información, sino más experiencia con un ser real que se llama Dios. Cuando Pablo va para Damasco, se encuentra con Jesús y empieza a tener experiencia real con un ser real, con un Dios real que se llama Jesucristo. Si usted se llama cristiano y no tiene esa experiencia, posiblemente usted sea religioso, pero no cristiano. Porque cristianismo significa conocer y amar a Cristo. Usted no puede amar a quien no conoce. Si ama a una persona, primero tiene que conocerla. ¿Es así o no es así? De allí la importancia de entender la experiencia de Pablo. Pablo no fue cualquier persona que se encontró en el camino. Pablo fue, como dice Jesús, le dice a Ananías, a este yo lo escogí. Y vamos a ver en un momento algunos detalles que tienen que ver con eso. Cuando Pablo se encuentra con Cristo rumbo a Damasco y llega a Damasco, está ciego. Cuando Ananías ora, Cristo recupera la vista. Después comienza a predicar acerca de Cristo y a decir que Cristo es el Hijo de Dios.
Cuando persiguen a Pablo en Damasco, Pablo no corre para Jerusalén a reunirse con Pedro y con los otros apóstoles. Sin embargo, corre para Arabia y pasa 3 años en Arabia. Ya leímos Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, donde él dice que el evangelio que él predica no se lo dio ningún hombre, sino que se lo enseñó y se lo dio Jesucristo. Y entonces Pablo pasa a contar su experiencia personal. Y en lo que él comienza a contar, hay detalles que son cruciales o de vida o muerte para usted y para mí. Si nosotros no estamos claros en lo que es una experiencia real y personal con Dios, entonces seremos buenos religiosos, pero jamás seremos buenos cristianos. En el capítulo 1 de Gálatas, versículos 15 y 16, vamos a trabajar con algunas frases que allí aparecen. Pero antes hagamos un breve repaso de lo que hablamos ayer. En el versículo 16 aparece una frase, Gálatas capítulo 1, versículo 16. La frase, revelar a su Hijo en mí. Y hemos dicho que el verbo revelar tiene una significación bien curiosa, bien interesante. Significa quitar el velo, revelar, retirar el velo, mostrar lo que había cubierto con el velo. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Dice él, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, ¿qué cosa dice? Con carne y sangre. En otras palabras, Dios quiso, Dios me escogió, Dios me apartó, Dios me llamó para revelar, para presentar, para mostrarle a la gente a Jesucristo en la vida mía. Y eso es un cristiano. Si el cristiano no refleja a Cristo, no es cristiano. El cristiano es cristiano cuando en su vida se ve a Cristo. Por eso, en Antioquía empezaron a llamar a los creyentes en Cristo cristiano. La palabra cristiano significa un Cristo pequeño. Pequeño Cristo. Porque en aquel lugar los creyentes en Cristo hablaban de Cristo, predicaban a Cristo, oraban a Cristo, amaban a Cristo y reflejaban a Cristo. Entonces le dijeron en la ciudad, pues estos son unos cristianos. Y todavía llevamos el nombre. Lo que nos hace falta es reflejar a Cristo, mostrar a Cristo y enseñarle a la gente que nosotros somos de Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, revelar a su Hijo en mí. El propósito de mi vida, dice Pablo, es que la gente vea a Cristo en mí. La única razón de mi vida es que mi vida refleje la vida de Cristo. La única razón de ser de mi existencia es que la gente conozca a Cristo en la vida mía. ¿Cómo ocurrió? Versículo 15. Vamos rapidito porque aquí el tiempo siempre es un problema, se va muy a prisa. Versículo 15. Dice el versículo 15, hay 4 cosas que debemos estudiar. Dice el 15, pero cuando agradó a Dios, ¿qué dice ahora? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. 4 cosas, veamos las 4 cosas. Versículo 15. Dice el versículo 15, que Dios me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. ¿Y qué sigue diciendo? Me llamó por su gracia. Me apartó, me llamó. Versículo 16, tercera cosa, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. ¿Quién hizo todo eso? Dios. ¿Quién escogió a Pablo? Dios. ¿Quién señaló a Pablo? Dios. ¿Quién preparó todo? Dios. ¿Quién te trajo esta noche? Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí por causalidad. Dios es Dios.
Rapidito, juguemos con las palabras. ¿Recuerdan que ayer hablamos de que la justicia de Dios se revela? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y decíamos que también la ira de Dios se revela. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? Levantando al caído, levantando al que fue dañado y haciéndole frente al que lo dañó. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Engañó a Adán y Eva y permitió el pecado en la tierra. ¿Qué hizo Dios? Se hizo hombre y levantó a Adán y Eva y a su descendiente del pecado. ¿Cómo? Pagando el pecado en la cruz, muriendo por el pecador. ¿Murió o no murió? Y la muerte de Cristo en la cruz venció al diablo, venció la maldad, venció el pecado. ¿Qué sentencia cayó sobre Satanás? Que al final lo van a quemar hasta convertirlo en ceniza. Y eso lo leímos ayer. La justicia de Dios se muestra levantando al que fue dañado y haciéndole frente al que dañó. Esa es la justicia de Dios. Por eso Dios tiene derecho a salvar a la gente, porque pagó el precio del pecado. Ninguna persona será salvada en sus pecados. Dios nos salva de los pecados. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que si tú sigues en tu poca vergüenza y no cambias tu forma de ser, te va a perder. Eso es lo que significa. Ahora, si aceptas a Cristo, te perdona, te recibe, te cambia y te transforma. Dios tiene poder para cambiarnos y transformarnos, si le damos el derecho sobre nuestra vida. ¿Sí o no? Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Mire cuán fiel es Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, versículo 24. Dice el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿cómo dice? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Tiene Dios poder para cambiarte, sí o no? ¿Tiene Dios para mostrarte y mantenerte firme y fiel, sí o no? ¿Lo ha hecho con otras personas? Sí, Dios es soberano. Y si usted cree en Él, Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Leímos o no leímos en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, que el Espíritu Santo nos fortalecería con poder en el hombre interior? ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Sí o no? ¿Se promete y se compromete Dios a cambiar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia? Sí, Señor. ¿Se compromete Cristo a habitar en nuestra mente por la fe? Sí, Señor. ¿Se compromete Dios a llenarnos de toda su plenitud? Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Tu voluntad. Tú escoges de parte de quién estarás, o de parte de Dios o contra Dios. Dios no obligó a Pablo. Aunque lo apartó desde el vientre de su madre, Pablo pudo haber dicho no. Sin embargo, Pablo dijo, ¿qué cosa? ¿Qué quieres que haga? E hizo lo que Dios le dijo. Y se convirtió en un modelo y en un ejemplo. ¿Nos estamos entendiendo? Y usted dirá, espera, ese predicador, eso fue a Pablo. Efesios capítulo 1. Mire, querido, ¿desde cuándo te escogieron a ti? Cosa linda, a mí me encanta la Biblia. ¿Desde cuándo Dios te escogió a ti? Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Según, ¿qué cosa? Nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué dice ahora? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo te escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió Dios? Para que seas santo y sin mancha. ¿Y quién te hará santo y sin mancha? Dios. ¿Sí o no? ¿Tiene Dios poder para cambiar tu vida? Tiene que darle la oportunidad a Dios. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Cuestión de qué? Relación. ¿Con quién te estás relacionando? Cuando era pequeño, mamá me decía, dime con quién andas y te diré quién eres.
Si usted anda con un mecánico todo el tiempo, ¿qué se le va a pegar? Y si anda con un cocinero, engordará. ¿O no? Uno se parece a la persona con la que uno se relaciona. Si usted se relaciona con Dios, ¿se verá la santidad de Dios en la vida suya? ¿Sí o no? ¿Y por qué tanto cristiano sinvergüenza y bandido y abusador? ¿Con quién se están relacionando? ¿Con quién se están relacionando? La pregunta entonces, ¿con quién te relacionas tú? ¿Qué dice tu hogar? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dice el ambiente donde tú te codeas y te rodeas con la gente? ¿Qué están mirando en la vida tuya? Cuando Pablo entendió, aceptó lo que Dios le dijo. Veamos primero esta parte de que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Y notemos cómo Dios una y otra y una tercera vez busca a Pablo. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Verdad que más de una vez Dios le ha buscado a usted? ¿Sí o no? Número 1, Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice el versículo 15, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dios, dice el apóstol Pablo, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de ¿quién? Dice, desde el vientre de mi madre. Y llama la atención cómo el mismo Pablo repite la insistencia de Dios buscándole a él. Desde el vientre de mi madre me apartó. Y a ti y a mí, leímos en Efesios 1:4, Dios nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo en hacernos santos y sin mancha, no hay excusa para ser sucios y con manchas. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, pastor, esto está muy fuerte. Querido, esto no es tiempo de perder tiempo. Las señales dicen que el Señor viene pronto. ¿O no? Y hemos perdido mucho tiempo. Y hay mucha gente engañada, cegada mentalmente. El enemigo le ciega el entendimiento, esperando un evento grande para empezar a prepararse. Y será tarde cuando quieran comenzar a prepararse. ¿Hay que prepararse cuándo? Ahora. Imagínense una gente que quiera sembrar cuando comience el invierno. ¿Qué le pasará? Se muere de hambre. Entonces hay que empezar ahora. Hay que prepararse ahora. Hay que resolver ahora. Hay que tomar decisiones ¿cuándo? Ahora. Número 2, Dios lo apartó. Pero mire qué lindo dice Pablo. Mire qué lindo. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Cuando Jesús se encuentra con Pablo rumbo a Damasco, mire qué cosa linda. Cristo busca a Pablo. Dios lo apartó. Pero mire ahora en la experiencia de Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Cómo dice el 15? El Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le pregunto, según estos dos versículos, ¿quién escogió a Pablo? Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Y quién lo escogió a usted? Cristo Jesús. El problema no está en Cristo Jesús. El problema está en usted y en mí, que aceptemos que Dios nos ha escogido o rechazamos que Dios nos escogió. Dios no obliga a nadie. Judas, ¿vino con Cristo o no vino con Cristo? ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Pasó 3 años y medio con Cristo, sí o no? ¿Escogió Cristo a Judas? Espere, antes de hacer teología, espere. Cristo dijo, ¿no os he escogido yo a ustedes de los 12 y uno de ustedes es el diablo? Aunque era el diablo, Cristo lo escogió. ¿Por qué Cristo lo escogió? Porque los discípulos no iban a entender por qué no escogió a Judas.
Cuando usted hace una evaluación de todos los seguidores de Jesús, de los 12 discípulos, el único que pasaba las pruebas de las ciencias modernas del negocio era Judas. Imagínese usted la ciencia moderna del negocio de hoy día, que el único que pasa la prueba es Judas. Después los otros se iban a quemar en el examen. Y mire quién era Judas, un pichón de demonio. ¿Le dio Cristo 3 años y medio a Judas? ¿Sí o no? Comió con Judas, vivió con Judas, compartió con Judas. ¿Sí o no? Y sin embargo Judas nunca aceptó a Cristo. Entonces no se sorprenda que en las iglesias hayan pichones de Judas también. Hay trigo y cizaña, ¿sí o no? Entonces levanta tu vista, no esté mirando cizaña, ni mire trigo, mira al Señor. Dijo claro, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvo porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién debo mirar? A Jesús. Y Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién debo mirar? A Jesús. ¿A quién miró Pablo? A Jesús y quedó ciego. Ananías viene y le sana los ojos. Jesús le dice a Ananías, a este tipo lo escogí yo. ¿Y a ti quién te escogió? Dios. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Mi pregunta, ¿ustedes creen que Dios iba a gastar su tiempo creando una maquinaria tan sofisticada como usted y yo para desperdiciarla como nosotros nos desperdiciamos? Solamente el diseño de un ojo necesita más de 32,000 cristales para hacer algo que se parezca a lo que hace un ojo. Y mire la tontería que uno ve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, si supiéramos. Hay un libro que tengo que se llama ¿Por qué creo en Dios? Si la luna estuviera un poquitito más lejos de la Tierra, la vida sería imposible en la Tierra. Si la luna estuviera un poquitito más cerca de la Tierra, la vida sería imposible en la Tierra. Dios la colocó donde tenía que estar para que haya una marea alta y una marea baja. ¿Lo sabía Dios o no lo sabía? ¿Sí o no? Por donde salen las lágrimas es un hoyito en el hueso que a Dios se le ocurrió hacer para que las lágrimas pudieran salir. Qué cosa linda, mamá. ¿Se la sabía Dios o no se la sabía? ¿Sí o no? Cada día caen más de 50,000 relámpagos en la tierra para fortalecer la capa de ozono que no permite que los rayos ultravioletas del sol nos quemen como un pollo al carbón. Y me dice usted que eso es casualidad. En los campos, mientras más rayos caen, más fructífera es la tierra, porque libera una mayor cantidad de nitrógeno que penetra la tierra y hace que las plantitas produzcan más. Casualidad, se equivocó. Causalidad, Dios controla sus cosas. Y porque usted se salió de control. El único ser creado que no quiere que Dios lo dirija es el hombre. Y mire qué desgracia tenemos en el mundo, ¿sí o no? Y Dios te llamó, Dios te apartó y Dios te está buscando. La pregunta es, ¿dejarás que el Señor te encuentre? Hay una serie que hicimos en Argentina, en una ciudad que se llama Santa Fe, que se llama Dios te busca. Les recomiendo que la vean en la página, lavozdelconsolador.org, y si le gusta, cópiela y llévesela para su casa. Copie todo lo que le dé la gana. Y si alguien le protesta, usted me llama y me dice. Tiene todo el derecho de copiar lo que usted quiere y sacar copia y regalar copia lo que usted quiera. Lo que no tiene derecho es de vender. Vender no. Yo le hago una pregunta. ¿Se ha empeñado Dios en buscar a sus hijos, sí o no? ¿Vino Cristo a la tierra a buscarlo a usted, sí o no? Y ahora se encontró con Pablo y apartó a Pablo. Número 1, lo apartó desde el vientre de su madre. Número 2, Cristo viene y lo escoge. Y número 3, me gusta esto. Número 1, el Padre. Número 2, Jesús. Y miren número 3, ¿cuál es la tercera persona que dice al morenito a este Pablo, apártemelo? ¿Saben que dicen que Pablo era bien feo y que era chiquitito y que tenía las cejas que se le juntaban una con la otra? ¿No habían oído eso? Ustedes están muy callados, si les gusta el chisme, yo voy a seguir con mi sermón. Hay muchas cosas lindas que uno puede descubrir por ahí. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Mire qué lindo. Hechos capítulo 13,
versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? Dijo el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Apartadme a Bernabé, ¿y a quién? Y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Yo le pregunto a usted, ¿dice o no dice Pablo en Gálatas 1:15 que Dios lo apartó? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dice o no dice en el capítulo 9 de los Hechos, versículos 15 y 16, que Cristo le dijo a Ananías que escogió a Pablo? ¿Lo dice o no lo dice? Y aquí en 13:2 Hechos dice que el Espíritu lo apartó, ¿sí o no? ¿Y a ti qué? A ti también el Señor te señaló, porque en el momento de la procreación tuya había 80 millones de posibilidades y de todos te tocó a ti. No me digas que tú no eres una persona importante. El único que ciega el entendimiento para que creamos que somos gusanos es el diablo. Y usted decide a quién le va a creer. Usted nació para vivir en la casa de Dios. Y Dios pagó el ticket para que regrese a la casa del Padre. ¿Usted lo acepta o lo rechaza? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me gusta la frase Dios escogió. Me gusta la frase Dios apartó. Me gusta la frase apartadme a este y aquel. Yo pregunto, ¿en Cristo escogió Dios a todos o no escogió a todos? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios ¿a quién? Al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo escogió Dios o no lo escogió Dios? Ahora usted decide si acepta lo que Dios decidió o lo rechaza. Y ahí está el punto de la voluntad independiente. O aceptamos o rechazamos. Hay una segunda frase, recuerde que estamos trabajando en el versículo 16 con la frase revelar a su Hijo en mí. Para revelar a Cristo en Pablo, Dios, número 1, lo escogió. Número 2, mire lo que dice en el versículo 15, la segunda frase. Gálatas capítulo 1, versículo número 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Gálatas 1:15. Pablo ya vivió su experiencia. Ahora te toca a ti y me toca a mí. ¿Qué dice el versículo Gálatas 1:15? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Y qué dice ahora? Y me llamó, ¿por qué cosa dice? Por su gracia. ¿Qué es gracia? Hace algunos años, año 2003, fuimos a Perú, a la Universidad de Perú. Aquí me encontré con un muchacho que estuvo en Perú. No sé si está, aquí está. Él estuvo en la universidad cuando presentamos esta serie. La serie se llama El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. En la página la puede ver, la puede bajar, la puede copiar. Ahí están, va a ver a mi amigo un poquito más joven. Fue en el 2003. Estamos en el 2013, ya pasaron 10 años. Yo tenía un poco más de cabello, recuerdo. Tenía un poco de pelo más negro. El pelo se ha puesto un poquito más blanco. Estaba un poquitito más joven. Pero bueno, bendito sea Dios, ya pasaron 10 años. En esa serie explicamos y definimos lo que es la gracia de Dios. Escuche, por favor. Pablo dice que Dios lo llamó por su gracia. ¿Por qué cosa? Su gracia. Una pregunta. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando Dios lo llamó? Persiguiendo. ¿Qué más? Encarcelando. ¿Qué más? Matando. ¿Estaba Pablo convencido de que estaba haciendo lo correcto? ¿Sí o no? Generalmente cuando el Señor llama a la gente por su gracia, está haciendo una diablura. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Recuerdo un tipo que bauticé, que era chiquitito, que era un asesino. Se ganaba la vida matando. Tenía más de 30 años matando gente por dinero. Y él pensó que había cruzado la línea final, el paralelo 38. Y cuando hablamos, perdone, cuando dije así es que el tipo era pequeño, pero tenía un corazón de dragón. Que mire, para matar a una gente hay que tener un corazón. No, perdón, hay que no tener corazón. Y me contó la historia y me contó todo y me dio detalles. Porque él estaba convencido de que a él nadie lo podía perdonar. Y que Dios jamás lo iba a perdonar. Y le dije, ¿usted cree en la Biblia? Dice, sí. Y le leí la Biblia. Pablo, ¿metió gente a la cárcel? ¿Sí o no? Cuando mataron a Esteban, ¿quién tenía la ropa de los matadores en la mano? Pablo. ¿Lo perdonó el Señor? Lo perdonó el Señor. Como a usted le entretiene el problemita de... ¿Usted me entiende? Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús, mejor dicho, cuando Jesús se encuentra con Pablo, lo encuentra en una tarea desastrosa. Sin embargo, Pablo lo hacía por ignorancia. ¿Es así o no es así? Primera de Timoteo, capítulo 1. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice. Mire qué cosas lindas. Cómo el apóstol Pablo nos presenta su testimonio. Primera de Timoteo, capítulo número 1. Y él dice con dolor en el corazón lo que experimentó y lo que vivió en ese instante cuando se encontró con el Señor Jesús. Es doloroso la manera como él lo dice, como lo refiere. Y da hasta pena, porque, perdonen ustedes, hay personas que son sinceras y que están en el error, pero están sinceramente comprometidos con su error, ¿sí o no? Entonces usted no es quien para ser juez de nadie. A usted nadie lo nombró juez, el juez es Jehová. A usted lo nombraron para que intercediera por su hermano, para que ayudara a la gente. Y oigan la palabra de Pablo, cómo él expresa su dolor en el momento que se encuentra con Cristo Jesús, habiendo hecho lo que había hecho, haciendo lo que estaba haciendo. Primera de Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo número 12 en adelante. Dice Pablo, Primera de Timoteo 1:12, ¿cómo dice Pablo? Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién dice? A Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo, ¿cómo dice? Por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién escogió a Pablo? Cristo. ¿Quién llamó a Pablo? Cristo. ¿Quién se encontró con Pablo? Cristo. ¿Quién señaló a Pablo para que fuera un predicador? Cristo. Versículo 13. ¿Cómo dice el 13? Habiendo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Fui recibido a ¿qué cosa dice él? A misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué significa misericordia en la Biblia? Ponga cuidado ahora, por favor, ponga mucho cuidado. Vamos a hacer una traducción clara del griego, pero primero juguemos un poco con las palabras. Me gustan las palabras. Si usted se comunica con la gente, ¿qué usted utiliza? Palabras. ¿Cuáles son las cosas que llevan el mensaje? Las palabras. La palabra misericordia que tenemos en español está muy cercana a una palabra latina. Por favor, estoy haciendo una definición de la palabra. Empiezo por el latín, pero en realidad nos vamos a quedar con el griego. Porque misericordia aparece en griego en el Nuevo Testamento, pero en latín tiene una significación muy interesante. Misericordia. Misericordis sería en latín. Miseri significa miseria. Cor cordis significa corazón, la miseria del corazón. Dios mira la miseria nuestra.
Dios mira nuestra miseria. Mi pregunta, ¿era miserable la vida de Pablo? A ver, ¿sí o no? Asesino, perseguidor, injuriador, blasfemo. Sin embargo, Dios miró la miseria de Pablo. Muy bien, dejemos el latín tranquilo. Vamos a la significación en griego. En griego, la palabra misericordia significa que Dios ve la necesidad de la persona y Dios tiene la capacidad de suplir esa necesidad y la suple. ¿Vio Dios la necesidad de Pablo? ¿Sí o no? ¿Creía Pablo que le estaba sirviendo a Dios? ¿Sí o no? Entonces Dios se encontró con Pablo. No lo trató como él merecía, lo trató como él no merecía. Entendamos esto. Déjeme hacerle una ilustración. Ponga cuidado. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿A usted le han robado un carro alguna vez? ¿A cuánto le han robado carro? Bienaventurados, van a entender la historia. Usted está en su casa, mira por una ventana y ve que un muchacho se está llevando el carro. Usted nada más ve el carro cuando arrancó y se fue. Dice, pero bueno, de una vez llama a la policía y le dice al oficial, me acaban de robar el carro en la dirección tal. La placa de mi carro es tal. La marca de mi carro es tal. El modelo de mi carro es tal. Y a usted se le ocurre y le dice al policía, y tiene tantas millas. Qué albarazo ese, sabe hasta las millas que tiene el carro. Bien, el policía toma los datos y todo lo demás, fantástico. Unos días después lo llaman de la jefatura de la policía. ¿Usted el señor fulano de tal? Sí, señor. Venga por favor para que identifique su carro. Encontramos y tenemos el carro. Y usted va a la jefatura de policía. Y cuando va a la jefatura de policía, entonces le enseñan el carro y usted dice, sí, ese es mi carro. Y le dicen, mira, le dice el policía, este muchacho fue que se lo robó. Un adolescente. Hay 3 cosas que usted puede hacer. El policía le pregunta, ¿seguro que este es su carro? Sí, este es mi carro. El carro está impecable, no le dieron ningún rayón, no le quitaron nada, el carro está completo. Número 1, le dice el policía, ¿usted quiere presentar cargo contra el muchacho? Usted puede hacer una de 3 cosas. Número 1, usted puede hacer justicia y decir, me lo robó, que lo metan derechito para la cárcel. ¿Cómo se llama eso? Justicia. El ladrón pecó y a la cárcel se va. Número 1. Número 2, usted puede mostrarle al muchacho perdón, misericordia, diciéndole, no, ese es un muchacho joven y seguramente ya aprendió su lección. Déjenlo ir, yo no tengo cargo contra el muchacho. Pero usted puede mostrar, número 3, gracia contra el muchacho. ¿Cómo? Mire qué cosa linda. Usted le dice al policía, no voy a presentar cargo contra el muchacho. Número 2, usted saca unas llaves de un carro que tiene en los bolsillos y le dice al muchacho, toma, ven a casa que te voy a regalar un carro que tengo nuevo, que yo no uso, para que no sigas robando carro. ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿Merecía ese muchacho que usted le regala un carro nuevo? La gracia es un favor inmerecido. La salvación es un favor inmerecido. Usted no lo merece, pero a Dios le dio la gana de darle la salvación. Entonces, ¿cómo es que la gente le dice que no a Dios? Yo pienso que la gente está loca. ¿Qué es la salvación? Un regalo de Dios, por la gracia. Usted no lo merece, usted jamás se lo gana, usted la regó, como dicen los mexicanos, usted dañó el asunto y sin embargo Dios le dice, ven mi negro, aquí tiene la llave de un carro nuevo. ¿Se imagina cómo se pondría ese muchacho? Usted está loco, diría el muchachito. Usted tiene que estar loco. ¿Se entiende la gracia? Yo le hago una pregunta. Pablo, ¿perseguía a la iglesia sí o no? ¿Maltrataba a los cristianos sí o no? ¿Los metía en la cárcel sí o no? ¿Y hasta los mataba sí o no? ¿Qué tenía que hacer Cristo con él? Desaparecerlo.
Un rayo que lo partiera en 20,000 pedazos y lo quemara y hiciera ceniza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo Cristo? Lo enganchó a Cristiano. Mire qué interesante. Ahora tú serás mi representante. Me imagino que Pablo se quedó en shock. ¿Y cómo es esto? Me llamó por su gracia. ¿Es lindo o no es lindo eso? Así que déjate de mirarte a ti mismo y empieza a mirar a Cristo, quien tiene gracia hacia nosotros. ¿Merecemos la salvación? No. Es por la gracia de Dios. Por eso, cuando predico dejando la cosa bien clara. Yo no estoy vendiendo ninguna fruta podrida. Estoy presentándote la salvación en Cristo Jesús. Y no es Cristo que se baja, es que Cristo te toma y te levanta. ¿O no? Ya Cristo bajó y se hizo hombre. Ahora quiere recoger los hombres para llevárselo al cielo. Tú decides, o te quedas aquí abajo o te va para allá arriba. Cuando el Señor venga muy pronto, ¿ascenderemos o no ascenderemos? A ver, ¿sí o no? Yo no sé qué planes tienes tú, pero yo tengo planes de irme para allá arriba. Y el afán de viajar es conseguir la mayor cantidad de gente que se quieran ir para allá arriba. El viaje es gratis, pero le costó a Cristo su sangre y su vida. La salvación es un regalo, pero a Dios le costó todo. Por eso Dios te pide que le entregue todo. Me buscaréis y me hallaréis cuando me entregaréis, ¿qué cosa? Me buscaréis de todo corazón. Mi pregunta para ti, ¿te gustaría aceptar la gracia de Dios? Entonces tú tienes que ser un pecador. ¿Eres un pecador? ¿Eres pecador o no eres pecador? Entonces la gracia de Dios es para ti. ¿Era Pablo un pecador? Aceptó por gracia la escogencia de Dios. Número 1, Dios lo apartó. Número 2, lo llamó por su gracia. Y ahora Dios te está llamando a ti. ¿Qué tú harás con el Señor? O lo aceptas o lo rechazas. ¿Recuerdan a un joven llamado el joven rico? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Era bueno o malo? Y se perdió. Me da pena por los que son buenos, porque están a punto de perderse. ¿Saqueo era bueno o malo? Digan la clase. ¿Era bueno o malo Saqueo? Era un ladronazo, el jefe de los ladrones. Sin embargo, aceptó a Jesús. Lo invitó a su casa, le hizo una cena a Jesús y hasta dio un discurso. Cuando una persona verdaderamente se encuentra con Cristo, el Señor lo cambia. ¿Cuándo viste usted un ladrón dando? Y en el discurso de Saqueo en su casa, ¿qué fue lo que dijo? Se subió encima de una mesa porque era chiquitito y dijo: señores, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. ¿Qué le dijo Cristo al joven rico? Vende todo lo que tiene y dáselo al pobre y sígueme y tendrá tesoro en el cielo. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue porque era muy rico. ¿Qué hizo Saqueo? Señores, un ladrón, señores, la mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Y número 2, si alguien defraudé, si alguien engañé, él sabe que había engañado a mucha gente, le devuelvo 4 veces más. Si te quité 100, te devuelvo 400. ¿Quién llegó a la casa de Saqueo? Jesús. ¿Quién llegó a la vida de Saqueo? ¿Quién cambió a Saqueo? ¿Quién cambió a Pablo? ¿Quién te puede cambiar a ti? Y ahí está el punto. Derecho legal. ¿Le dio Saqueo derecho legal a Cristo? ¿Sí o no? Lo invitó a su casa. Así que todos esos malos espíritus que había en la casa de Saqueo, de robo, de latrocinio, de saqueo, Saqueo, el nombre, tuvieron que salir corriendo porque Cristo llegó. Inmediatamente cambió todo. Necesita en tu corazón a Cristo. ¿Verdad que hay muchas cosas que sacar de la vida tuya? ¿Sí o no? El Señor Jesús quiere entrar en la vida tuya, como entró en la vida de Pablo. Usted puede engañarse a usted mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo, pero jamás engañará a todo el mundo todo el tiempo. Un día se sabrá. Y el diablo se le ocurre que a veces las cosas se saben cuando usted menos quiere, ¿o no? ¿Sí o no? Y los 3 amigos recibieron una notita que decía: huye porque todo se ha descubierto. Al otro día, ninguno de los amigos estaban en la ciudad. Entonces le preguntaron al tipo que escribió las notitas que qué era lo que se había descubierto. Y él dijo: nada, era una broma. Mamacita linda. ¿Se entiende o no se entiende?
Le tengo buenas noticias. Dios quiere tener derecho legal en la vida suya. Por eso el Espíritu lo trajo a este lugar. Escuche mi pregunta. Si usted sabe que necesita aceptar la escogencia de Dios, póngase en pie conmigo. Dios te escogió, pero Dios no te va a obligar. Dios te escogió, pero no te va a empujar. Dios te escogió como escogió a Pablo. Y a ti y a mí nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora en este tiempo final hay que arreglar los pasaportes, hay que sellarlo para cuando Cristo venga tenga derecho de montarse en aquella nave, en aquella nube y regresar al reino de los cielos. La pregunta es, ¿dejarás que te sellen tu pasaporte? A mí me lo sellaron el 30 de junio de 1979. El santo bautismo es un acto legal que anuncia a los hombres, a los ángeles, al universo, que esa persona ahora es hijo de Dios, hija de Dios y heredera del reino de los cielos. Cuando un niño nace en este mundo, al niño se le lleva a la oficialía civil para declararlo y su nombre se registra en los libros de la tierra. Cuando una persona es bautizada, su nombre se registra en el libro de la vida y queda claro que ahora es hijo de Dios, ciudadano del cielo y heredero de la patria celestial. Ya no es de este mundo, ahora pertenece a Dios. Esta noche yo quiero orar contigo y escucha bien mi pregunta. A mí no me gusta bromar con psicología cuando estoy trabajando con las cosas del Señor. Una de dos. Cuando Pablo se encontró con Cristo, ¿aceptó lo que Cristo dijo, sí o no? Cuando Ananías vino y oró por Pablo, Pablo recuperó la vista y Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Bautízate y lava tus pecados. Ananías bautizó a Pablo y Pablo inmediatamente empezó a predicar. Yo quiero orar contigo. ¿Con quiénes quiero orar? Escúchame. Quiero orar solamente con aquellos que saben que en algún momento de sus vidas tendrán que ser bautizados. Sea ahora, sea en un mes, un año, 100 años. Mi trabajo es ponerlo a usted ante la puerta de Dios. El trabajo del Espíritu es tomarle a usted y entrarlo. Yo no puedo convertir a nadie. Mi trabajo es presentar la verdad. Si usted reconoce que en algún momento de su vida tiene que ser bautizado como lo fue Jesús, levante la mano conmigo en esta hora y preparémonos para orar. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, pero que yo fui cristiano y me alejé del Señor. Entonces, querido, tiene que arreglar tu vida con Dios. Yo voy a pedir a esas personas que levantaron la mano que vengan conmigo aquí al frente. Y a ti también, querido hermano o hermana, que te alejaste del Señor, que te fuiste al pecado, que te retiraste de Dios, tienes que reconciliarte con Dios otra vez. Ven conmigo al frente. Pastor, me da vergüenza. Mejor si te da vergüenza. Porque cuando a uno las cosas le dan vergüenza, uno la toma más en serio. Cuando uno sufre por las decisiones que toma, entonces lo hace con más valor. Si tú sabes, querido, querida, que en algún momento necesitas ser bautizado como lo fue Jesús, sal de la multitud y pasa al frente conmigo. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38, el que se avergüenza de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted sabe de alguien en el grupo que debe estar aquí al frente, ore a Dios. Y le recomiendo, queridos hermanos, cuando se hace un llamado para entregarse a Jesús, cierren sus ojos y pónganse a orar. Los ojos curiosos de la gente no permiten que el Espíritu haga su trabajo, porque la gente se frena. Cierre sus ojos, ore a Dios para que el Espíritu Santo toque cada corazón presente. Lo más grande que puede ocurrir esta noche es que cada una de estas personas decidan por el Señor. Dios pagó con todo lo que tenía para que por lo menos una alma y cada alma tuviera derecho de entrada en el reino de los cielos. Querido, querida, si tú sabes que en algún momento del futuro
tienes que ser bautizado, pasa al frente con nosotros. ¿Cuándo será? En un día, en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años. Oye, cuando a ti se te ocurra. Hay una ciudad de mi país que se llama Jánico. Y conocí un señor que ya murió, que se llamaba, le decían Villillo. Villillo vivía en la ciudad de Nueva York y recibió estudios bíblicos, perdóneme, nada más y nada menos que de Braulio Pérez Marcio, por los años por allá cuando, bueno, te puede imaginarse. Y Villillo de Nueva York se fue a la República Dominicana, vivía en la ciudad de Jánico, y le dijo a Dios: cuando a Jánico venga un predicador de la iglesia adventista del séptimo día y hable que se parezca a Pérez Marcio, me bautizo. Pasaron 43 años y un buen día un pastor que se llama el pastor Pozo me dice: vamos a Jánico. Y llegamos a Jánico. Teófito Pozo de Villa González, ¿sí, de por ahí? Y me dice, digo, vamos jefe, él era el presidente en ese tiempo. Llegamos a la iglesia de Jánico, pero en la iglesia de Jánico había 7 miembros. Y el más jovencito de todos era muy dinámico. Era un muchacho como de 67 años. Así que imagínense el resto del equipo, cuántos años no tendrían. Era un equipo cucuruchito así de gente que ya tú te puedes imaginar. Pero ten cuidado, que esa gente así son gente con mucho poder. Y él comienza a animar ese sábado que íbamos a dar una campaña y que vamos a hacer. Y yo tranquilo ahí mirando el show. Y de repente se le ocurre y me dice: venga, pastor, ahora predíquele. Digo, ¿qué? Predíquele. Digo, ¿cómo que le predique? Sí, predíquele. ¿Cómo? Y me fue a predicarle a estos 7 corroncitos que están ahí medio dormidos y contándole cosas, se espantaron los viejitos. Y dice, bueno. Y dice, eso fue un sábado. Y dice el pastor: mañana empezamos una conferencia. Digo, bueno, el pastor tendrá medio loco, porque ¿cómo empieza una conferencia mañana si aquí no se ve ningún ambiente? Y yo digo, ¿y quién será que va a dar esa conferencia? Y se vira, es el presidente. Me dice, ¿y Porte se la va a dar? Digo, ay Jesucristo, ¿a qué me votan ahora de esta cuestión? Pues llegamos el domingo a la campaña. Pregúnteme cuánta gente estaban en la campaña. 7. Los 7 señores allí durmiendo. Y el diácono en la puerta, que era el más jovencito de 67 años. ¿Cuánta gente vino esa noche? 7. Oh, perdón, vino un curioso y se paró por la puerta y vio aquello vacío y se fue. Al rato aparece con otro más y se paran en la puerta y le digo, entren, y no quiso entrar. Pero esos dos al día siguiente empezaron a traer gente. Fin de la historia. El Espíritu de Dios llegó allí y se manifestó. Y una noche la esposa de Villillo trajo a Villillo. Y cuando él oyó el tema esa noche empezó a llorar. Un señor de 80 y tantos años. A la siguiente semana, la segunda semana, él le confesó a su esposa: hace 43 años que yo le dije a Dios esto. Y ahora me tengo que bautizar. Fuimos al río y bautizamos a Villillo. Ya él duerme en la paz del Señor hasta que Cristo venga y lo levante de la tumba. ¿Cumple Dios sus promesas? Yo te pregunto a ti, querido, si tú sabes que debes hacerlo, ven al frente con nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Señor y tú se pongan de acuerdo. 23 años, 43 años, ese es el problema tuyo con el Señor. Mi trabajo es ponerte las cosas claras, que sepas que Dios anda detrás de ti. Si tiene que pasar al frente, hazlo ahora. Si tú sabes que te alejaste del Señor, que hiciste cosas que no están correctas, que hiciste cosas que quebrantaron los 10 mandamientos y borraron tu nombre del libro de la vida, te recomiendo que pase al frente y ponga tus cuentas claras con el Señor. Y a usted, querido amigo o amiga que nos sigue en cualquier rincón de la tierra, le recomiendo en el nombre de Jesús, entréguele su vida a Dios. Haga los arreglos necesarios para que en el momento oportuno usted sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su nombre sea registrado en el libro de la vida. Y usted tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. No me venga con el cuento de que Dios es misericordioso. Él es misericordioso. Y todo y con ser misericordioso no hizo nada para que a Cristo no lo clavaran en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Y usted tiene que decidir: o acepta lo que Dios proveyó
o se queda en su pecado y usted se pierde. Ahora es el momento de entregarse al Señor. Si usted está allá en su casa o en la iglesia o está escuchando este mensaje en cualquier lugar, levante su mano conmigo y señale de esa manera que usted acepta en algún momento ser bautizado para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, por su mensaje registrado en la Biblia. Gracias por la experiencia del apóstol Pablo. Pablo vivió una vida tremenda, Señor, una vida terrible. Nosotros no hemos maltratado a sus santos, ni hemos matado a nadie. Pero, Señor, hemos pecado, hemos caído y hemos hecho cosas que no le agradan a usted. Venimos ante el trono de su gracia, Señor, para hallar gracia en el oportuno socorro. Y a estas personas que han pasado al frente, reconociendo que en algún momento tienen que ser bautizados y bautizadas, como ministro del Evangelio les ruego, únjales con el Espíritu Santo. Vístales con su manto de justicia, sosténgales con su mano poderosa, que no haya diablo ni demonio que los aparte de usted, y que pronto, Señor, muy pronto, usted haya resuelto las cosas de su vida para que sean bautizados y bautizadas y sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Confiamos en usted, Señor, nos entregamos en sus manos, pedimos su misericordia, su perdón y su gracia, y que en nuestra vida se cumpla su voluntad. Entregamos esta congregación en su mano bendita y entregamos a cada persona que nos escucha o cada persona que ve esta programación en cualquier rincón de la tierra, Señor, a cada uno les entregamos en sus manos santas. Sálvenos, Señor, antes que sea tarde. Cámbienos, transfórmenos, conviértanos antes que esto termine y que la luz de su presencia brille en nosotros. Dios, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.